y vamos a iniciar con, digamos, a un nivel más experiencial, desde la voz de mujeres que han sido ministras de culto en algunas iglesias. En este caso, tenemos el gran gusto de contar con la maestra y reverenda Rebeca Montemayor, quien es pastora de la Iglesia Bautista. Pero permítame decir algunas palabritas más, ¿no? Como para que todos sepamos un poquito más de su trayectoria. Ella es, de formación, es profesora normalista y licenciada en teología, aquí está, profesora normalista en Monterrey. Es también licenciada en teología por el Seminario Teológico Bautista de México y maestra en ciencias bíblicas teológicas con especialización en teología y pastoral feminista en la Universidad Bíblica Latinoamericana de San José, Costa Rica. Ha sido profesora del Seminario Teológico Bautista de Monterrey, del Centro de Estudios Superiores de Integración Cristiana, aquí en México, ¿sí, verdad? El Seminario Bautista de México, también aquí de la ciudad. Ha sido miembro de diversas organizaciones ecuménicas, entre las que destaca la Comisión Evangélica Latinoamericana de Educación Cristiana, donde fue vicepresidenta. También ha sido miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana Continental, de la Asociación de Teólogas y Pastoras de América Latina, de la Asociación de Teólogos y Teólogas del Tercer Mundo, también del PAN para el Mundo, que es una asociación civil, y también es miembro actualmente de la Asociación Teológica Ecuménica de México. Ha presentado tiene varias publicaciones sobre la mujer, la misión de la mujer cristiana hoy, la misión de la Iglesia, el Ministerio de la Mujer, Códigos de la Violencia, de si la Biblia es masculina o femenina, Ecumenismo al servicio de los pobres, y otras publicaciones en diversas revistas y libros especializados de teología ecuménica, sobre todo. Y bueno, ha dado conferencias de muchos lugares, en muchos centros de formación teológica, y también otras instituciones académicas, entre ellas, por ejemplo, también hace unos años, ahí nos conocimos, hace unos años hubo un famoso seminario que se llamó Seminario de las Tradiciones Espirituales Presentes en México, que organizamos un equipo de estudiantes del profesor Dr. Ricardo Blanco, de aquí de la facultad, y que también está, digamos, detrás de todo esto. Y bueno, actualmente es directora del programa de Voz Pública y Acción Ecuménica del Centro de Estudios Ecuménicos. Entonces, sin mayor preámbulo, yo creo que realmente nos podemos sentir afortunados de contar con una persona con esta formación, y sin mayor preámbulo le doy la palabra a la pasada Rebeca Montemayor, y le agradezco mucho que haya venido. Gracias, Héctor. Y ahora, pues, Héctor y yo somos compañeros del Centro de Estudios Ecuménicos, lo cual me da mucho gusto compartir, y como siempre, bueno, aquí es un privilegio estar en estas aulas, en la UNAM, compartiendo con otras generaciones, y lo cual nos mantiene vivos y nos enriquece realmente el entablar un diálogo renovado, fresco, ante estos temas que pensaba que mañana es 25 de noviembre, víspera de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia a las mujeres, y todavía tenemos que hablar de estos temas como un poco apologéticamente, para saber que todavía no alcanzamos lo que nos gustaría para este mundo, ¿verdad? Entonces yo creo que es válido el que digamos que sí, otro mundo es posible en el lema del Foro Social Mundial, y que otro país es posible, y que otra relación entre los seres humanos es posible, digo hombres, mujeres, pero igual hombres, mujeres, mujeres. Entonces por eso estamos también aquí y seguimos como insistiendo, siendo bastante tercas, ¿no? En este caminar, y sobre todo yo creo que lo importante también es saber que estamos siendo acompañadas
y acompañados, es decir, cómo caminar juntos, hombres y mujeres, en estos procesos. Yo les agradezco mucho este espacio, y yo sé que creo que por ahí leyeron un artículo de Editorial Trota, donde comento esto. No voy a hablar sobre el artículo, pero sí voy a comentar acerca de lo que da lugar y por qué escribo sobre esto, cuál ha sido un poco mi propio proceso. Entonces, como es más testimonial en el tono de charla, así es que, bueno, es más relajado, ¿verdad? También para una. Como decía Héctor, o sea, soy pastora, reverenda, ministra, como se dice en los títulos honoríficos en las iglesias o religiosos, y mi vida creo que siempre ha sido bastante ir contracorriente. Creo que desde que era niño, adolescente o joven en Monterrey, y a veces uno va teniendo intuiciones en la vida. Claro, yo digo que es por mi abuela y luego por mi madre. De alguna manera vamos siendo permeadas también por la experiencia familiar, y creo que en mi familia, al menos la fuerza de las mujeres es bastante. Y yo creo que por ahí empieza un poco la sospecha de que el mundo no debería ser así, o cuando uno quiere hacer algo que contradice los cánones o las funciones o los roles de las mujeres en una cultura determinada, pues uno dice, no, yo creo que no es por ahí. Entonces creo que mi vida siempre ha sido así. Sin embargo, es hasta los 20 años que formalmente yo empiezo a descubrir un poco más acerca de la situación de las mujeres y hombres en América Latina, en México, por un interés personal. Cuando yo entro a estudiar teología, lo primero que me dicen el primer día que voy a la escuela de teología, bueno, me vine de Monterrey a estudiar aquí, yo me quiero inscribir a teología, a la carrera de teología, pero me dijeron que no, fue en el 77, porque no había habido ninguna mujer que se inscribiera a teología, que yo podía entrar a educación, el equivalente como educación, ¿no? Cristiana que se dice, o catequesis en la Iglesia Católica, y que por ahí sí yo podría meterme, y yo insistía que no, yo quería estudiar teología. Pero bueno, los primeros 2 años yo tuve que meterme a la licenciatura en educación, y en tercer año dije, bueno, no estaba yo así como muy conforme, y entonces yo empecé a tomar otras materias posibles del área de teología. Entonces ya cuando llegó al 4.º año, pues prácticamente había cubierto todas las materias de teología. Dije, bueno, no tengo por qué no graduar en teología, ¿no? Entonces yo creo que esa es mi primera lucha formal, digamos, contra, diríamos, la tradición, que como nunca se ha hecho así, pues no puede hacer de otra manera, y yo creo que todas las que están aquí saben de qué hablo, ¿no? En algún momento de la vida. Entonces, bueno, yo luché por graduarme en teología y así fue. Entonces ya me presenté mi tesis, etc. Yo creo que eso marcó definitivamente el saber que yo sí tenía que hacer algo más que nada más estar en contra de todos o de todo, ¿no? Sino que como mujeres especialmente sabía que podía transitar por otros caminos posibles y no por lo que siempre me habían dicho, es decir, con el lugar que yo tenía que estar en un lugar, en un espacio y no en otro, ¿no? Entonces, quizás fue lo primer fuerte que me marcó, aparte de la familia, las mujeres de mi familia, el graduar en teología. Y ya para cuando gradué en teología, yo ya estaba casada, que también era algo que yo de más joven decía, no, bueno, obviamente no me voy a casar, o sea, porque las mujeres se casan y no pueden hacer lo que quieren. Era un poco mis intuiciones ya de más jovencita, ¿no? Cuando vengo de Monterrey aquí a México a estudiar teología, bueno, conozco al que ahora es mi esposo, y se me cayó así como que todo el discurso feminista, ¿verdad? Porque no me creía mis papás que me iba a casar, pero estaba segura de que así era. Y bueno, después de más de 30 años, yo creo que mi esposo sí ha sido un real compañero en toda la extensión de la palabra, y que también el crecer juntos, el desarrollarnos juntos y el tener la libertad, la autonomía para hacer lo que yo creo que debo de hacer. Yo también le agradezco a Dios y a la vida por ese privilegio. Entonces, ya en esa etapa ya del matrimonio, yo ya gradué de teología ya casada. Entonces, ahí el apoyo pues, fue fundamental, ¿no? Porque estaba así conmigo en la lucha de que tenía que lograrlo, ¿no? Bueno, como algo, después de que gradué en el año 81, tengo una experiencia docente en Monterrey, vamos a vivir a la ciudad de Monterrey. Ya ahí empezábamos a hablar de alguna materia que se llamaba en aquel entonces pastoral con mujeres. Digo, no sé si es muy afortunado el término, ¿verdad? Pero
no había mucho desarrollo de toda la cuestión de género, o sea, eso viene prácticamente ya la década, a fines de los 80s y 90s, diríamos, ¿no? Entonces, pero creíamos que teníamos que hablar más específicamente hacia las mujeres. Un cuidado hacia las mujeres, pero con otra alternativa, no solamente cuidar a las mujeres, sino que las propias mujeres fueran como constructoras de su propia historia, autoestima, por ejemplo. Yo creo que los temas eran así como bastante, bueno, no ingenuos, eran necesarios, pero no, como que no llegamos todavía a un planteamiento, diríamos, más revolucionario, ¿no? O a rupturas epistemológicas más radicales. Sin embargo, en ese entonces, en esa escuela teológica en Monterrey, duramos como 4 años siendo profesores, yo profesor y mi esposo era el director, pero en esa comunidad eclesial bautista donde yo crecí, el pastor, un pastor ministro que llega nuevo, dice que no está bien, dice, para empezar, que las mujeres demos clases, y que demos clases que no sean de educación, porque yo daba exégesis, hermenéutica, otros cursos, y menos eso de que pastoral con mujeres, ¿qué significaba, no? O sea, como que había algo ahí de radical. Y bueno, salimos de esa escuela teológica. Entonces, ¿cómo nos atrevíamos a decir que las mujeres podíamos ser pastoras? O sea, que eso era muy improbable que sucediera. Estoy hablando de los 89, casi ya entrando a la década de los 90. O sea, no estamos hablando del siglo XIX, ni el principio del siglo XX, ¿verdad? Ya en el siglo XXI, ¿no? Pero creo que, bueno, a partir de 89 es otro hito que marco de manera personal en mi vida, porque me invitan a una reunión que iba a haber aquí en la Ciudad de México, donde se iban a abordar los temas de qué funciones o qué trabajos podían hacer las mujeres en las iglesias en México, así, a nivel nacional. Entonces creo que es lo primero, así como que... Entonces yo estaba bien contenta, pero yo en ese momento me di cuenta que yo tenía que ponerme a investigar, a leer, porque yo tenía intuiciones, pero dije, ahora me está invitando como a robar algo que yo no tengo. O sea, que a lo mejor que lo he hecho, pero tengo que tener fundamentos justificantes de lo que tenemos que hacer. Entonces, diría, fue mi primer trabajo, que le llamé la misión de las mujeres en las iglesias evangélicas en México, acotado un poco desde la experiencia, pero también intentando fundamentar desde la Biblia, principios teológicos y qué desafíos o qué cambios podíamos tener las mujeres. Y ahí yo abordaba también de manera así como una semillita el que las mujeres podíamos hacer casi todo en la iglesia. Y de hecho el 80% de las iglesias en México, católicas, evangélicas o de lo que sea, son mujeres, la verdad. Tenemos siempre una población mayoritaria de mujeres. Sin embargo, podíamos hacer casi todo, pero no todo. Y ahí fue donde me cayó el 20. Ya el trabajo que está aquí en Trota, bueno, ya es años después, pero es algunas ideas que estaban en germen en el año 89. Yo decía, bueno, ¿qué es lo que realmente las mujeres no nos dejan, o bueno, según la cultura o la tradición religiosa, no nos dejan hacer? Es como estar a la misma altura en relación con la parte sagrada, o lo que se entiende por sacramentos. Y era eso concretamente. A partir de ahí dije yo, esto es lo único que no nos dejan hacer. Bueno, ¿por qué? Entonces uno tiene que ponerse a investigar. O sea, las mujeres no podemos ocupar el mismo espacio que los hombres, es una cuestión de poder. También no equivale la palabra de la mujer a la palabra de un hombre en una comunidad o parroquia, como le queramos llamar. Hay sus diferencias, porque el hombre, justificado bíblicamente, bueno, fue creado primero. Entonces vi que se empezaban a interrelacionar cosas bíblicas, de la tradición bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Dije, bueno, por aquí tiene que ir. Entonces mi primer trabajo me daba mucha risa porque es que ahora lo veo. Dije, como que era muy pretencioso, como que hablé de muchas cosas, porque quería hablar de todo lo que a mí me preocupaba. Yo creo que estuvo muy denso, la verdad, este trabajo, ¿no? Pero creo que ahí, en 89, ya empezaba yo a leer un poquito también, bueno, la cuestión de teorías de género, ¿no? Sí, entonces, bueno, que en Estados Unidos y que en Europa, y dije, bueno, ¿cómo que se come, no? Y justo 2 años después, en el año 91, se lleva a cabo una reunión de mujeres teólogas en Costa Rica. Y ahí fue donde también yo diría como que una etapa donde en ese congreso de mujeres profesoras y teólogas se empezó a hablar por primera vez oficialmente de las teorías de género. Y ahí es donde empezamos a ver, bueno, hay que tener rupturas epistemológicas,
hay que tener cambios sustanciales también desde la antropología bíblica. Hay que hablar desde la experiencia de las mujeres, o sea, cosas que aún permanecen. Es decir, bueno, ¿dónde partimos para decir que las mujeres tenemos los derechos y las responsabilidades en la formación humana, pero también en la realización personal, de saber que podemos hacer lo que queramos o lo que sintamos que tenemos que hacer o hacer? No hay ninguna como diferencia, ¿no? Entonces ya pues prácticamente en los 90, ya pasaron más de 20 años, y mi vida ha estado muy permeada por la docencia, y bueno, yo agradezco mucho eso porque es verdad, aunque suene muy trillado, que el profesor o la profesora, aquellos que enseñamos, sí aprendemos doble, porque hay un intercambio siempre de lo que uno sabe o pretende saber más que el otro. Sin embargo, cuando uno entra a esta dimensión de una educación más horizontal, o la educación de la que fui formada también, la pedagogía de Paulo Freire, yo creo verdaderamente que uno aprende siempre del grupo, de las personas que están aparentemente siendo receptores, pero no, o sea, más bien hablar de una interlocución. Entonces, por ahí, en esta parte de este tipo también de educación y de compartir, vivimos en Monterrey, bueno, venimos a la Ciudad de México a partir del año 91, y es donde empieza también esta como gran descubrimiento de algo que yo no había tenido la experiencia, no porque no lo creyera, sino la ciudad de Monterrey es una ciudad bastante conservadora a nivel religioso, hay cada iglesia es como para su santo, y eso del ecumenismo y trabajar con otras iglesias no se da, la verdad. Entonces, el venir a vivir aquí a México, el incorporarme a la comunidad teológica de México, se abrió otro mundo para mí. Entonces, incorporaba para mí la parte de sentirme en el que las mujeres podíamos ser profesoras de teología o de cursos igual que los compañeros, pero también se abre esa parte ecuménica, que para mí ha sido muy enriquecedora, y creo que me venía a confirmar que yo creo que en cuestiones de la fe y del aprendizaje y la enseñanza tenemos que hacerlo juntos y juntas, es decir, tenemos que abrirnos a otros horizontes. Entonces también la parte ecuménica, la parte ya de género, fue dando para mí otro cariz también a los trabajos que yo estaba haciendo. Con frecuencia había encuentros, coloquios o paneles, donde ya la cuestión de género iba siendo como más natural, diríamos, de incorporarse, o sea, no que sea natural, ojalá que cuando sea natural no tendríamos que estar hablando de esos temas, ¿verdad? Y sobre todo en mi caso, pues sí, relacionado con el Evangelio, la Biblia, o sea, que es una de mis áreas de docencia. Entonces, meternos a la Biblia, desmenuzarla y saber que es más fácil como superar la parte de la tradición en el contexto, que la tradición que corre a través de la historia. Es decir, es bien complicado quitar las prácticas de lo que siempre se ha hecho, ¿sí? Que uno decir, bueno, Pablo, o bueno, los que le dicen San Pablo, o no San, pero bueno, Pablo tenía razón en su momento. A lo mejor no era tan misógino, ¿no? Él no podía hablar de otra cosa más que lo que él vivía. Sí, sin embargo, ¿cómo salvar esos textos donde dice que las mujeres no y no? Y es palabra de Dios y punto, y para siempre y eternamente, porque es lo que se maneja, ¿verdad? Bueno, es que es palabra de Dios y ya, o sea, no hay nada más que decir. Entonces, aquí la pregunta, ¿no hay nada más que decir? No, sí hay algo más que decir. Sí, es donde aquí creo que interviene mucho la cuestión de las teorías de género, que nos ayudan a saber cómo interpretar las tradiciones, cómo superar las tradiciones, las tradiciones que son, que nos paralizan, diríamos, ¿no? Que no permiten la plenitud o la libertad de esa vocación, o sea, mujeres o hombres. Yo tenía compañeros en el seminario que a los años me acuerdo, digo, pobres chavos. No tenía vocación. Porque yo creo que muchos no tenían vocación para ser pastores, y iban a una iglesia y bueno, era un desastre, ¿no? Para no decirlo de otra manera, las pobres iglesias. Eso pasaba, y decían, había compañeros lindísimos para trabajar con niños, pero como tú eres hombre, pues con niños no, o sea, tú tienes que estar con adultos. Entonces, también para ellos, es donde fui también comprendiendo cómo hay que hacer un trabajo inclusivo, incluyente. Sin embargo, creo firmemente que igual las mujeres seguimos reclamando nuestro propio espacio, como los compañeros merecen su propio espacio, y esta reflexión que una tiene que hacer
personalmente. Y también uno lo tiene que asumir para poder seguir caminando en esta vocación. Bueno, yo creo que, bueno, yo me siento muy privilegiada, ahorita voy a tocar el tema ya más bien de la ordenación pastoral, porque creo que siempre he tenido mucha libertad o